Buenas noches a toda nuestra amable audiencia de Estéreo Emanuel en el 98.7, como también a todos los de Emanuel TV, Canal 50, a los que ahí pues nos ven, para los que ahí siempre están pendientes de nuestras programaciones. Eh, el día de hoy, pues, gracias por estar con nosotros en un programa más de la Sociedad Juvenil Luminares en el Mundo. Eh, Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante, pero no sin antes, quiero darle la bienvenida al quien nos acompaña el día de hoy. Bueno, para algunos creo que ya somos conocidos, hemos estado en varios programas aquí en el canal. Mi nombre es Billy Ortiz y hoy quien me acompaña. Buenas noches, estimados televidentes. Mi nombre es Franci Ortiz. Esta noche estaré acompañando a hermano Billy en este lindo programa. Así es. Pues nosotros, aparte de ser hermanos en la fe y nosotros también somos hermanos en la carne, así que hoy me acompaña mi hermanita Franci, y para mí es un honor que ella esté conmigo, valga la redundancia, esta noche y poder desarrollar uno de los temas muy importantes. A nivel de iglesia, se podría decir, a nivel del cristianismo. Y es que hoy estaremos hablando acerca del tema de héroes de la fe. ¿Por qué decidimos llamarle así, héroes de la fe? ¿O quiénes serán estos héroes de la fe, Francia? Pues estos héroes de la fe pues nos han ayudado como a que Dios sea más escuchado, más visto en diferentes lugares, países del mundo que han dejado sus comodidades y para irse a otro país, otro lugar, otro rincón del mismo país, a diferentes zonas a predicar de Dios para que sea conocido. Así es, o en otras palabras, son los pioneros del cristianismo, los pioneros, los primeros que empezaron con el cristianismo mundial. Y por eso decidimos llamarle héroes de la fe, que a través de ellos. Y es que esto no empezó ahora, sino que se remota desde antes. ¿Quién sería? Para empezar tenemos que hablar de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tenemos que hablar de Jesucristo, que fue un de esos héroes de la fe, o el pionero, el que empezó todo esto, ¿no? Desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y para eso vamos a ir y leer rápidamente Mateo 28, del 19 al 20. ¿Qué nos dice? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es lo que nos dice la Biblia. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? A ser discípulos. ¿A dónde? ¿Será que solo dice, hagan discípulos donde viven? ¿Hagan discípulos ahí en donde están? No. Por tanto, id, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que esto es un mandato que el Señor nos dejó. No es una opción, no es algo si queremos, no es algo que sí, lo podemos hacer, si tenemos tiempo, como que lo vamos a hacer o lo vamos a incluir. No, esto es algo que el Señor nos dejó a nosotros como un mandato. ¿Qué es un mandato? Es una obligación. Aquí no tenemos una alternativa o no tenemos otra opción. Es lo que tenemos que hacer. Jesús da el mandato misionero que inspiró a los primeros pioneros del cristianismo.
Y para empezar, vamos a empezar ya entrándonos a los primeros. ¿Y cuál sería uno de los primeros misioneros o de los primeros pioneros de los héroes de la fe? Vayámonos remontando a Hechos 13:2. A Hechos 13:2. ¿De qué personajes nos hablará ahí? En Hechos 13:2 y 3, hermana Francis. Vamos a leer este texto. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Habla de Pablo y Bernabé. ¿Y qué está diciendo él aquí? Ministrando estos en el Señor y ayunando, le dijo al Espíritu Santo. ¿De quién estamos hablando aquí? Del Padre. Y le dice al Espíritu Santo, apartadme a estos, a Bernabé y a Saulo, para las obras que yo les he llamado. Es un mandato del Señor. Y cuando el Señor da la orden, nosotros no podemos hacer otra cosa que obedecer. Pablo y Bernabé fueron los primeros enviados a expandir la fe más allá de su territorio. Pablo y Bernabé, que se llamaba Saulo, pero el Señor le cambió hasta eso, hasta de nombre. Y ahí empezaron los primeros héroes de la fe, los primeros pioneros del evangelio, hablando acerca de Pablo y Bernabé, ¿no? Y que el Señor pues los mandó. ¿Se recuerdan que Pablo con Bernabé salieron y recordamos nosotros, hermana Francis, de los viajes misioneros de Pablo y de los que la Biblia menciona, el primer viaje, el segundo viaje y todos los demás que él hizo, llegando a predicar, ahí sí que en toda esa parte de Europa, ¿no? Como Turquía, y llegando hasta España y todos esos países, ¿no? Donde Pablo estuvo predicando. Bueno, en uno de los cuales estuvo también es en Roma, ahí en el territorio del país de Italia, ¿no? Bueno, sigamos avanzando. Vamos con el siguiente punto. A ver, bueno, ahora, esto es lo que la Biblia nos menciona y también tenemos otros pasajes ahí. Pero aparte de eso, ¿será que ha habido más personas, hermana Franci? O a raíz después de lo que, saliéndonos un poco de la Biblia. Sí, han habido bastantes personas que han tenido este llamado o que han seguido más que eso el propósito de Dios, porque recordemos que es un propósito que Dios nos ha dejado de bendecir a las naciones. Todo el mundo tiene que conocer de Él y hemos tenido personajes muy principales que han seguido con este llamado, como Pablo, Bernabé, entre otros, durante el tiempo, como ha transcurrido en diferentes épocas, hemos tenido un sinfín de personajes que han seguido con este trabajo de este mundo casi evangelizado que Dios ha dejado, pero ellos han continuado con la tarea. Exactamente. Y es que en la historia de la iglesia cristiana encontramos a hombres y mujeres que se adelantaron a su tiempo, o en otras palabras, no esperaron a que otros dieran el primer paso o que alguien más lo va a hacer, sino que ellos fueron los primeros en responder a este llamado de Dios, porque este es un llamado de parte del Señor. Recordamos, él llamó a Saulo, llamó a Bernabé, por ejemplo, y así sucesivamente podemos seguir en la Biblia a todos los que empezaron. Y después de que pasó todo este tiempo, también hubieron esas personas y que ellos decidieron emprender y decir, bueno, nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que no quedarnos ahí, y decidieron obedecer el llamado de Dios. Estos hombres que podemos decir que fueron los verdaderos pioneros, o ahí sí que los que iniciaron esta obra. Bueno, y esto es gracias a la obediencia que hoy vivimos en un mundo
donde el mensaje de Cristo ha llegado casi, digo casi porque todavía hay mucho por qué alcanzar, hermana France, y no ha llegado a todos los rincones del planeta. Hace falta todavía. Bueno, sigamos avanzando y vamos a ir leyendo Romanos 10, 14 al 15. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Los pioneros son los portadores del mensaje que otros necesitan escuchar. Pero ¿cómo van a ir si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo van a ir a predicar si no hay alguien que envía, si no fueren enviados? Entonces, se necesita ambas partes para que el mensaje llegue. Se necesita de aquellas personas que van a ir, pero también se necesita de las personas enviadoras, que en este caso tenemos que ser nosotros como iglesia. Mandar a estas personas y que vayan y que prediquen del evangelio y que vayan a otros lugares y que sean esos portadores. Y hubo, como lo hubo antes, lo hay ahora, de los pioneros, de los primeros portadores de este mensaje, así como lo habla la Biblia. Si nos regresamos más atrás en el tiempo, hermana Franci, nos encontramos de un personaje. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿quién sería uno de los primeros pioneros de la fe o héroes de la fe? Pues uno de los primeros héroes de la fe o una de esas personas que Dios le llamó y le dijo, pues vete de tu casa y de tu parentela, deja tu familia, deja tu comodidad, fue Abraham. Dios llamó a Abraham para que fuera y bendiciera a las demás naciones, porque Dios bendeció a Abraham para que fuera de bendición para todas las naciones. Y esto lo menciona en Génesis 1:2. Abraham fue el primer hombre en salir por fe a lo desconocido, confiando en la promesa de ¿quién? De Dios. No conocía. O sea, Abraham iba a una tierra totalmente desconocida. Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de tu casa, vete de ahí, a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham no sabía, no conocía. Y el Señor lo mandó. Fue uno de los primeros pioneros de la fe y que se quedó ahí. Así como Abraham y como Jesús, como también ya vimos a Pablo y a Bernabé, vamos a seguir adentrándonos a la actualidad un poco más allá. Y es que en el mundo se dieron Dios nos dejó un mundo casi evangelizado, porque el Señor le dejó la palabra y el mensaje ahí quedó, pero no está evangelizado en un 100%. Todavía hay mucho trabajo que hacer. La tarea sigue siendo nuestra, sigue siendo de nosotros, responder a esas necesidades del mundo actual. ¿Y qué se necesita? Imagínense, es curioso, es hasta un poco, ¿cómo les podríamos mencionar? Raro esto, pero antes, por ejemplo, de los países como España, por poner un ejemplo, o otro país, en Europa, ellos mandaron a pioneros, mandaron a personajes, mandaron a personas a que vinieran a evangelizar aquí en América. Porque en América no había cristianismo, no había el evangelio. Y hoy en día es al revés. Nosotros necesitamos enviar al viejo continente, como conocemos a Europa. Necesitamos enviar misioneros. Porque después el mundo se olvida, las personas se olvidan, el ser humano se olvida.
Se olvida de que hay un creador, se olvida de que hay alguien que los está llamando, y actualmente no hay hay mucho trabajo por qué hacer, por ponerles un ejemplo, en el viejo continente, en Europa, pero no solo ahí, sino que en los demás continentes también. Dios pues comenzó todo esto, ¿no? Con personas honorables y que han ido para allá. Hermana Franci, quiero que me mencione uno de los personajes pioneros del Evangelio y dónde dedicó su vida a llevar de la palabra del Señor. Pues, como hemos escuchado, Dios dejó un mundo casi evangelizado, Dios fue quien comenzó todo, pero han habido personas que han decidido entregarle su vida a Dios y a continuar con el mandato que Él ha dejado, y una de estas primeras personas fue David Livingstone, quien dedicó su vida a llevar el mensaje de Cristo a África. Cuando terminó su trabajo, dijo una frase muy poderosa, y dijo, regresó a África para morir. Ahí dijo, completen el trabajo que yo les he dejado, porque Él inició su trabajo y les dejó, hizo discípulos para que continuaran con esta tarea. Exactamente, y estas palabras me recuerdan a las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Cuando ya casi iba a morir, cuando ya estaba en los últimos, el apóstol Pablo dijo, he terminado la carrera. Pero nosotros no podemos decir hemos terminado la carrera, hemos estado llegando a la parte final si no hemos hecho nada, si no hemos hecho algún paso o algo por llevar el evangelio donde todavía ni siquiera se ha predicado, donde ni siquiera conocen el nombre de Jesucristo, en donde Jesucristo prácticamente está borrado y ni siquiera se escucha el nombre. Y eso fueron las palabras justamente de David Livingstone que dijo ahí, ¿no? Que yo regresé a África para morir ahí. Y completen ese trabajo que yo ya empecé, que yo inicié ahí. Termínenlo ustedes. Fue un ejemplo de entrega, ¿no? De este pionero de Livingstone. Pero también, así como él, hay otros personajes. Hermana Franci, ¿nos podría ir mencionando? Exacto, está Hudson Taylor o Guillermo Carey. No solo hablaron del evangelio, sino que lo vivieron con pasión y sacrificio. Incluso Guillermo Carey decía una frase, si quieren grandes cosas para ustedes, emprendan grandes cosas para Dios. Eso es emprender grandes cosas para Dios, esperar grandes cosas de Dios. Pero ¿cómo esperamos que Dios nos dé como bastantes cosas o querer grandes cosas, pero no hacemos nada para Él? Incluso Dios, pues, si tenemos ese pensamiento también de querer emprender solo con la única razón de que Dios me dé, pues incluso Dios nos puede quitar todo, pero cuando le dedicamos verdaderamente de corazón, incluso sin recibir nada a cambio, y como vemos a diferentes misioneros, Guillermo Carey fue uno de estos, que se fue, salió de su país, salió así solo para vivir para Dios, y Dios le dio grandes cosas, pero porque él dedicó su vida a Dios. Y lo hizo, dice, con una pasión y sacrificio por el evangelio. Imagínense. Y de las recomendaciones y de las palabras que él dice, ¿no? Que si nosotros queremos grandes cosas, primero tenemos que hacer grandes cosas para Dios. Si no, de lo contrario, a veces nosotros pedimos mucho, pero damos poco, cuando debería ser lo contrario. Aunque no necesariamente tenemos que hacerlo por recibir algo a cambio, ¿no? No tendríamos por qué hacerlo así, pero tenemos que hacer y emprender grandes cosas para a Él. ¿Qué podemos nosotros aprender de ellos hoy? ¿Qué podríamos aprender? Pues de ellos verdaderamente hay mucho que aprender, porque a ellos, de ese llamado que ellos tuvieron, y ellos incluso como fueron pioneros han dejado ese llamado a seguir con eso, y de verdad que ellos fueron grandes ejemplos para continuar con la tarea que Dios ha dejado y ser partes de la misión. Podemos orar unos por otros,
Algunos predican, algunos salen y van y otros apoyan los recursos. ¿Cómo podemos apoyar estos recursos? Tenemos diferentes maneras de apoyar los recursos, económicamente, en oración, o incluso ahí en Romanos lo dice, va, que ¿cómo irán si no hay quien los envíe? Algunos podemos trabajar en la parte de la movilización, podemos enviar misioneros, podemos prepararnos para eso y enviarlos, porque ellos así empezaron pues siendo misioneros y luego discipularon a más personas de ese lugar y enviaron a más personas, y hoy podemos ser parte de ese mismo propósito porque Dios lo ha dejado y ellos son parte de ellos, y ahora solo nos queda su ejemplo y continuar con la tarea. Exactamente, y es que esta labor no es de uno, es de todos. Todos somos parte del mismo propósito, pero con diferente labor, con diferente tarea. Ya lo mencionaba Franci, orando, otros predicando, otros apoyando con recurso económico para que los misioneros puedan moverse y enviando. Pues tenemos que ser parte de la iglesia, tiene que ser una iglesia enviadora donde usted se congregue. Si nadie más lo hace, nosotros tenemos que empezar, usted hágalo y promover esto, ¿no? Para que el evangelio llegue a donde no se ha conocido. También debemos recordar que los pioneros, ellos no tienen que trabajar solos, no trabajan solos, forman comunidades de fe, movimientos evangélicos, qué sé yo, las distintas movilizaciones a través de los campos blancos, y también a través de los movimientos que los apoyan, a través de las agencias misioneras, que de una u otra forma se movilizan y hacen para que estas personas o los misioneros lleguen a otros lugares. Bueno, también hubo un movimiento que se dio antes y que es de los héroes de la fe, de los primeros pioneros, el movimiento de los moravos. Hermana Franci, ¿usted puede ampliarnos un poco más acerca de esto? Exactamente, sí, quizás, bueno, de lo que yo he estado leyendo un poco o lo que puedo entender de este movimiento, fue un movimiento que era pequeño, muy pequeño, pero decía que grupos pequeños para multiplicación. No importa que sea un grupo pequeño, porque si es un grupo pequeño puede llegar a ser millones de personas. Y ellos fueron un grupo pequeño que comenzó y se expandió, se fue a diferentes lugares, salió de su comodidad y decidió a ir y predicar a las personas. Fue un grupo muy unido en oración, un compromiso bastante grande hacia Dios. Pues yo estuve, 2 misioneros que salieron de este movimiento fueron que salieron iban en un barco holandés que salió, iban hacia un lugar muy pequeño. Estos misioneros fueron y ellos salieron y ellos estaban exactamente, sabían que iban a morir o que probablemente les iba a pasar algo, que los iban a expulsar de este lugar, y también al lugar que iban, sabían que iban para ser esclavos, pero ellos entregaron su vida verdaderamente hacia Dios y no les importó que los hicieran esclavos, porque sabían que iban a tener una recompensa eterna, una recompensa que era de Dios. Dios tenía preparado algo celestial para ellos, entonces no les importó. Y ellos cuando salieron y iban en el barco, ellos les dijeron, se quedaron viendo a su lugar y dijeron que el cordero inmolado reciba su recompensa. Y se fueron del lugar y sabían que iban para ser esclavos, que nunca más iban a regresar a su lugar, pero se fueron. Y eso. Imagínense, ellos con esta convicción hicieron todo eso. Y nosotros, literal, lo que la Biblia dice, que tenemos que dejar todo atrás, todo. Y todo implica familia, implica comodidades,
porque muchas veces estamos demasiado cómodos en donde estamos y eso implica dejar todo atrás con una sola convicción, llevar el evangelio a donde realmente no ha ido. Y hay lugares donde no es fácil entrar, como el ejemplo que Francis nos ponía. Prácticamente ellos iban para ser esclavos, pero ellos sabían que tenían un propósito, el cual era el predicar el evangelio, y no les importó que el resto de su vida terminaran así. Imagínense. Pero ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros? Unidos en oración, con el compromiso misionero. Tenemos que encender esa llama en nuestro corazón, una llama que tiene que arder dentro de nosotros y luego dentro de muchos creyentes, que tenemos que tener ese deseo, tenemos que tener esa convicción de decir, vamos a ir, tenemos que salir porque no tenemos que acomodarnos a nuestro lugar o a donde nosotros estamos, porque muchas veces en nuestras iglesias estar en cuatro paredes es muy cómodo, pero afuera es donde realmente se necesita llevar del evangelio. Claro, para eso no lo tenemos que hacer apresurados, pero sí tenemos que hacerlo en el tiempo de Dios. Hablando por ahí con algunos misioneros que están pues ahorita en otros países o en otros lugares, ellos dicen, yo tuve que orar. A veces el llamado es en un año, en meses, o a veces pasan años, en 2, 3 años, y a veces uno no quiere obedecer el llamado, ¿no? Uno a veces se rehúsa. Claro ejemplo, por ejemplo, Jonás, cuando el Señor le dijo, tenés que ir a predicar a la ciudad de Nínive. Y es un mandato que el Señor le había dejado para que él fuera un misionero ahí, para que él fuera a llevar el evangelio y le predicara a Nínive. Pero ¿qué pasó con Jonás? Desobedeció la orden. Pero el Señor, cuando hace el llamado, te va a llevar sí o sí. Ya sea si uno obedece a las buenas o lo hace a las malas, pero el Señor lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar esos llamados o hacer parte de esto a través de ser movilizadores, a través de ser enviadores. ¿Qué nos dice Hebreos 1:2? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corramos pues con paciencia esa carrera que nosotros tenemos por delante. Así como estos pioneros, nosotros también debemos de seguir el ejemplo de fe y perseverancia. Tenemos que seguir, cuando se refiere a corramos la carrera con paciencia, tenemos que ser constantes, seguir, pero no quedarse, seguir avanzando. El evangelio tiene que llegar, la palabra del Señor tiene que llegar hasta lo último de la tierra, como la Biblia lo menciona. El evangelio tiene que ser escuchado hasta lo último. Y lo tenemos que hacer paso a paso. Ahí dice, corramos la carrera con paciencia. Imagínense, por ejemplo, si lo vemos secularmente o en las carreras de atletismo, no es el que empezó corriendo y se matió corriendo de un solo. Puede que haya empezado a toda velocidad, pero más adelante se va a cansar y después ya no va a continuar al mismo ritmo. Ganan los que perseveran, los que son constantes. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en la fe, en esto, ser constantes e ir paso a paso, corriendo la carrera, pero paso a paso. Bueno, sigamos avanzando. Ya para ir terminando, lastimosamente nosotros quisiéramos estar mucho tiempo, pero tenemos 1 hora aquí. Aún todavía nos quedan unos cuantos minutos. Hermana Franci, los pioneros del movimiento cristiano mundial nos dejaron una herencia espiritual invaluable. Así es, hermano Billy, pues la fe de estos hombres nos han dejado bastante conmovidos y mirar cómo Dios trabajó en ellos porque ellos entregaron su vida completamente a Dios, su valentía y su sacrificio no fue en vano, pues ellos están gozando de una vida pues
eterna. Entonces eso nos inspira a continuar con la misión de compartir el amor de Dios en nuestro entorno. Podemos hacer esto de varias maneras. Tenemos amigos, tenemos familia, tenemos varias personas, y si compartimos ese amor que tenemos por Dios con las personas, no solo hablándoles, sino también con nuestro ejemplo, porque el ejemplo, el testimonio a veces habla más que uno, y pues compartiendo con nuestros amigos, siendo ejemplo, siempre recordando de cómo Dios ha sido bueno en nuestra vida, platicándoles, y si se nos da la oportunidad de irnos del país y predicar de Dios, hablar de Él, pues hagámoslo, porque simplemente tenemos que continuar con la tarea, con el propósito del por qué Dios nos dejó en esta tierra. Así es. Todos creo que tenemos, de alguna manera u otro, somos parte de la misión. Más todos los que decimos ser cristianos. Charles Spurgeon decía una de sus frases muy célebres. Si ya alguien no tiene el deseo por predicar del evangelio y que alguien más venga al redil, posiblemente no sea cristiano. Palabras duras. Imagínense, si usted no tiene el deseo de llevar el evangelio a aquellas personas que no conocen del Señor, posiblemente no es cristiano. Si va a una iglesia, nada más va literal, como se dice, a perder su tiempo. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Cuáles son nuestras metas? Si una iglesia no tiene metas, no tiene tarea de llevar el evangelio a otras naciones, es una iglesia muerta. Es una iglesia que no tiene visión más allá de. Tenemos que empezar a despertar, pero tiene que ser ahora. Y estamos, creo que, a tiempo. Hoy somos llamados a ser esos pioneros de nuestra generación, en la generación que nos tocó vivir, a ser fieles, comprometidos y dispuestos a seguir el ejemplo de quienes abrieron el camino antes que nosotros. Imagínense, para que el evangelio viniera aquí a Tacaná, tuvieron que venir misioneros. Aquí con nosotros estuvieron en las distintas comunidades, y aquí luego en el centro de Tacaná. Y si nosotros nos empezamos a estudiar la historia de la iglesia aquí en nuestro pueblo, es bastante amplia, con bastante historia. Pero tuvo que venir alguien. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Imagínense, para que nosotros fuéramos o estuviéramos donde estamos ahora, tuvo que venir alguien. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros por enviar o por mandar? Sigamos el ejemplo de los pioneros y llevemos la luz de Cristo al mundo entero. Veamos a estas diferentes personas, incluso en la Biblia aparecen un sinfín de ellas, hay muchas personas que fueron parte de este propósito, que cumplieron este propósito. Jesús, cuando vino como un misionero, vino a apoyar a su gente, vino a servir, vino a ser parte de él empezó todo esto. Entonces sigamos con ese ejemplo y llevemos este mensaje a todo el mundo, que todo el mundo vea cuánto Él ama a todo el mundo. Él solo quiere ser alabado. Entonces nosotros seamos parte de este trabajo, y para que este deseo de Él se cumpla y todos alabemos a Dios. Así es. Recuerden que los fieles no solo son los buenos, sino también los constantes en su servicio. El Señor no está llamando a los que son 100% buenos, se podría decir, o que tengan una espiritualidad superior. No, al final todos somos seres humanos, todos fallamos, todos cometemos errores, pero estamos a tiempo a recomponer el camino y a llevar el evangelio a donde realmente se necesita. Y si nos pusiéramos a hablar,
¿Cuánta necesidad no hay por el mundo, no? ¿Cuántas lenguas todavía no hay no alcanzadas? ¿Cuántas hay donde todavía se necesita que la Biblia sea traducida a ese lenguaje, a esa lengua nativa? Y eso no se va a dar de la noche a la mañana, se necesita de trabajo. Pero ¿quién lo va a hacer? Lo tenemos que hacer nosotros. ¿Quién va a empezar? Lo tenemos que empezar nosotros. No quedarnos de brazos cruzados e involucrarnos. Hermana Franci, ¿algo más para ir concluyendo? Pues ya, pues sigamos su vida, veamos cómo nuestra vida está con Dios y llevemos el evangelio que Dios tiene para nosotros y pues sigamos el ejemplo de estas grandes personas valientes que fueron parte de este trabajo. Apoyemos a las misiones porque Dios nos ha encomendado esta tarea y seamos parte de esta tarea, seamos esas personas que Dios requiere de nosotros porque tenemos las capacidades para lograrlo y pues llegar a hacer grandes cosas para Dios, porque Dios está pidiendo mucho de nosotros y seamos parte de este movimiento tan valiente y pues eso. Amén. Los pioneros del cristianismo fueron hombres y mujeres impulsados por una fe firme y un amor profundo por Dios. Se atrevieron a llevar el evangelio más allá de sus fronteras. No buscaron fama ni reconocimiento, sino la única convicción de obedecer el mandato de Cristo y decir lo que el primer texto que leímos al principio. Obedecer y decir de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Son un ejemplo de enseñanza verdadera de fe y que no se queda y nada más quieta, pasiva, sino que actúa, camina, se extiende, así como Abraham salió sin saber a dónde iba, así como Pablo predicó en medio de la persecución y como muchos otros dieron su vida por amor al evangelio como lo narra en la Biblia. También tenemos ese llamado a ser esos pioneros de la fe en nuestro tiempo. Hoy cada creyente, todos tenemos la oportunidad de continuar esa misión, de compartir ese mensaje de Cristo con valentía y servir con amor y dejar huellas que inspiren a otros a creer, porque los héroes de la fe no solo están en la historia bíblica, también están en la historia que conocemos, como los personajes que hermana Franci nos mencionó, y que ellos se atrevieron a dejarlo todo sin esperar nada a cambio. Así es, pues sigamos con los ejemplos de estos grandes personajes que rompieron fronteras y fueron a diferentes lugares. Nosotros también podemos ser parte de ello. Dios nos está esperando con una recompensa eterna, vida eterna, lo dice. Entonces podemos ser parte de este gran movimiento y de este propósito. Amén. Para nosotros ha sido un gusto, un verdadero privilegio acompañarlos en este lunes. Esperamos que ahí donde ustedes estén puedan no quedarse en la comodidad, sino que buscar hacer algo. Los animamos y los motivamos para que también sigan con nuestros programas. Aún tenemos un par de programas más acerca de esto, ¿no? De las misiones, de llevar el evangelio. Y hoy vimos este bonito tema de héroes de la fe, de los pioneros, de los primeros que se atrevieron a dejarlo todo y llevar el evangelio a donde realmente se necesita. Bueno, vamos a terminar nuestro programa de esta noche. Gracias por acompañarnos. Hermana Franci nos va a despedir con palabras de oración, así que en donde quiera que ustedes estén, gracias por acompañarnos. Pues nosotros ahí vamos al terminar el programa, vamos a estar leyendo su mensaje de texto y seguramente pues respondiéndolos. También
Les pedimos que nos ayuden en oración y que nos apoyemos los unos a los otros, porque esto se necesita también de eso. Pues para mí fue un privilegio enorme poder compartir con ustedes acerca de este tema de los pioneros de la fe. Entonces, pues vamos a finalizar con palabras de oración, así que ahí donde se encuentra, en su casa, le voy a pedir que incline su rostro y ore juntamente conmigo. Oremos. Mi Dios, venimos ante tu presencia para darte las gracias por este programa que tú has dejado, mi Dios. Quiero pedirte por la vida de cada una de las personas que pasa aquí, porque tú sigas bendiciendo su conocimiento y sigas creciendo en ello también, Señor. Quiero pedirte que tú puedas bendecir a cada persona que está tras la pantalla y que tú puedas guardar de su ministerio, de lo que realice a diario, sus privilegios en la iglesia, Señor, que tú puedas seguir trabajando en esto, porque tú has dicho en tu palabra que sigamos con el mandato que tú nos has encomendado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, quiero pedirte que bendigas nuestra vida para cumplir con este propósito que nos has dejado, porque tú así lo requieres, mi Dios amado. Por favor, quiero pedirte que todas las personas que aún no creen en ti puedan acercarse hacia ti y puedan alabarte y ver verdaderamente que tú nos amas, que nos has dejado en esta tierra con un propósito enorme, que somos parte de tu trabajo, que estamos llamados a servirte, mi Dios. Quiero pedirte por los misioneros que están en diferentes lugares, que tú los puedas guardar, puedas cuidar de su vida, Señor, que tú puedas bendecirlos, Señor. Usa sus recursos, su disponibilidad que te dan a ti, Señor. Quiero pedirte que tú engrandezcas eso, Señor, porque han dejado su vida para ti, mi Dios. Quiero pedirte que los bendigas y pongas los recursos necesarios para que sigan trabajando en esto, Señor. Te quiero encomendar su vida en tus manos y quiero dejar este programa. Gracias por que todo estuvo bajo tu divina voluntad, mi Dios. Esto te lo dejo. Amén.